Esta vez creo que es uno de los videos más improvisados que tengo hasta ahora, pero no sé por dónde comenzar. Hice muchísimos cambios estos días. De hecho, yo creo que voy a hacerlo así, como tipo SMR. No sé si se alcanza a escuchar, pero son varias cuestiones. Muchas cuestiones. En primer lugar, hubo cambio de, ¿cómo se le diría aquí? A nivel corporativo, identidad. Sí, hubo un cierto giro de acontecimientos que me llevaron a cerrar una etapa, un ciclo y abrir otro diferente. Así que esta es la cuestión, cosas que aprendí hasta el momento, gracias a ciertas personitas que entraron, se fueron, otras que llegaron y así como pasan los ciclos constantemente, ¿no? En primer lugar, la importancia de la salud mental, espiritual, física, el aprender a integrar todo eso es importante. Es una de las cosas que he aprendido hasta ahora. El autocuidado es otra de las cosas que he aprendido muy fuertemente hasta ahora, sobre todo este último mes, que creo que a raíz de esta llegada energética de Mercurio retrógrado, y el mes de Leo, sí, todo es mucho fuego lo que está pasando. De hecho, ni siquiera me arreglé como tal, como me hubiera gustado, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? He tenido un cierto bloqueo a la hora de escribir o lo que sea, y eso en cierto modo pues sí me ha llevado a darme cuenta de muchas cosas, pero muy demasiado personales. Por eso no he podido compartir hasta ahora cosas. Básicamente pues vendría siendo el primer video que habla en cierto modo de canalización, creo. Pero bueno, hay puntos importantes que quiero tocar aquí, parte como un recordatorio personal, parte como algo colectivo, no lo sé. Es parte de un diario que estoy desarrollando también aquí con los que se quieran quedar y todo ese rollo. Como siempre, creo que las cuestiones con el aspecto emocional y las relaciones pues siempre te llevan a cierto tipo de enseñanzas cuando no se quedan, no sé cómo explicarlo. Y no hablo solamente de una relación de pareja, sino hablo en general. Creo que a veces es el mismo aprendizaje, pero con distintas personas. Pum, 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 una tras otra. Entonces, sí, ¿por qué hablo de la integración? ¿Por qué hablo de toda esta cuestión? Porque en cierto modo, aprender a escuchar. Bueno, esto es algo que aprendí de otro canal, ahí de Malova Elena, si la quieren seguir. Aprender a escuchar tu cuerpo es básicamente aprender a escucharte a ti mismo, aprender a escuchar tus pensamientos, tus ideas, tus emociones, todo lo que estás sintiendo, ¿no? El problema es en qué momento dejamos que la vida nos pasara por encima y en cierto modo hiciéramos nuestra voz interior a un lado, al final, ¿no? Muchas personas se preguntan, por ejemplo, ¿por qué estoy con las personas equivocadas? ¿O por qué estoy viviendo cosas que no quiero vivir? Mucho dolor, cosas así. Mucho tiene que ver con eso, con el no saber qué es lo que nos hace daño, o si lo sabes, no querer escucharlo. Y eso aplica en toda clase de cosas, toda clase de situaciones, circunstancias y demás. Está muy abierto este video, no es como lo quería hacer, pero pues bueno.
básicamente voy a hacer la lista de, así como checks que hice personal, de aquellas cosas que me enseñó el dolor a través de ciertas experiencias en relaciones y demás. Ay, perdón. Relaciones y demás. Primero, decir no cuando no quiero hacer algo. El no saber decir que no me llevó a experiencias horribles. Dejémoslo así. A veces pasa que es fácil victimizarse y echarle la culpa al otro cuando, si nos ponemos a pensar exactamente en las cosas que ocurrieron en el pasado, te das cuenta de que hubo señales o hubo alertas que pues sí te llevaron a darte cuenta que tú mismo te pones en esas situaciones al final. No es una victimización lo que estoy haciendo, pero al menos conmigo así fue como pasó. Hubo momentos en los que pude haber dicho que no en ese momento y dejé que las cosas se extendieran demasiado. Primera enseñanza, ¿no? Primer aprendizaje y la importancia de marcar un límite. Escuchar a mi cuerpo, como ya dije, mi mente y mis emociones. Básicamente, pues, lo que siento, cómo me siento y con quién estoy sintiendo esto. Sea bueno, sea malo. Las emociones son como una guía, una brújula que te ayuda a encaminarte por un buen sendero. O, por el contrario, pues, llevarte directamente hacia lecciones que nosotros elegimos si queremos aprender o no y de qué forma queremos aprenderlo, si es que eso tiene sentido. Nunca, jamás, de verdad, esto es una promesa personal que todo el mundo, pues sería bueno que todos hiciéramos, ¿no? No soportar, no aguantar, no tolerar nada que no quiera uno para su vida, nunca, así, jamás. Y esto pasa mucho en las relaciones, ¿no? Cuando estás dispuesto a tolerar infidelidades, cuando estás dispuesto a tolerar, no sé, ciertas circunstancias que tú sabes que van en contra de tus valores. O sea, hay que ser coherentes con nosotros. ¿Por qué aceptaríamos algo que no estamos dispuestos a aceptar en nuestras vidas, a querer en nuestras vidas? Coherencia. A compadecerme, o más bien, a no compadecerme de actos no compadecerme de actos inhumanos, que buscaban hacerme daño. Aquí estoy hablando del perdón. Son cosas, de nuevo, que he estado puliendo con el tiempo porque pues son enseñanzas que van en cachitos de mi vida, ¿no? Es parte de una sección que quería resguardar porque también es parte de una evolución álmica o espiritual o como quieran llamarlo, emocional. Para alguien le servirá, no lo sé. Llevo mucho tiempo tratando de identificar qué es esto del perdón, qué significa esto de perdonar. Porque, pues para muchos es como no viable. Pero si lo piensas a largo plazo, si nadie perdona, entonces todos estamos jodidos, estamos en la misma situación. Decía vi esto en una serie de televisión de un maestro, filósofo, lo que sea, que hablaba con sus alumnos y decía que uno no puede otorgar el perdón si no se pide, si la otra persona no es capaz de pedirlo. Porque entonces, ¿qué es lo que estás perdonando al final del día? El perdón es una acción y la acción requiere un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento, pues no existe el perdón como tal, como acción. Y es un arma de doble filo, el cómo este maestro lo ve, porque en parte sí
yo personalmente sí estoy de acuerdo con lo que dice. Tiene sentido y tiene coherencia. No puedes otorgar el perdón a alguien que no está dispuesto a arrepentirse por el daño que te ocasiona. Él decía, él puso de ejemplo algo bastante extremista con respecto a los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de las víctimas de Hitler. Y él preguntaba, ¿cómo le pedimos a estas personas que perdonen a esta persona, ¿no? A este ser? Porque al final del día Hitler nunca se arrepintió por esto. Entonces, o bueno, esos, no, al menos no de su propia boca, ¿no? No nos consta. El Señor se fue orgulloso de lo que hizo y por eso ese tipo de cosas me ponen a reflexionar. Y me gustaría que me compartieran qué es lo que piensan ustedes al respecto, porque sí, tenemos esta postura de este maestro de esta serie, muy muy buena de filosofía, que ya no me acuerdo cómo se llama, y luego tenemos la postura del maestro Jesús, del cual nos hace totalmente autónomos, pero también totalmente responsables de nosotros mismos, al grado de ser capaces de perdonar a pesar de que la otra persona no nos ha otorgado o no se ha arrepentido como tal. Porque para Jesús el perdón es liberación. Entonces, pues en ese sentido, es como tienes estas dos posturas. Esta es la parte que me gusta de la filosofía en general, porque te ayuda a ver distintas perspectivas bajo un mismo tema. Tenemos a este maestro de filosofía, tal vez ficticio, pero con una buena postura. Y luego tenemos a Jesús, en donde ambas posturas se contraponen y terminas dándote cuenta que ambas tienen toda la razón. O más bien, mitad y mitad de razón. Sí, es parte de esos detalles que me hacen darme cuenta de que la decisión o el poder de la elección es más grande de lo que nosotros pensamos al final. ¿Qué es lo que yo creo que aquí la base de todo es? ¿Qué es lo que sientes tú que te libera de corazón? ¿Qué es lo que sientes tú que es lo mejor para ti? Si para ti es mejor simplemente no sé si sentir rencor como tal, pero tampoco otorgar el perdón porque no te nace hacerlo y porque a la persona que te hizo daño no le nace arrepentirse o lo que sea. Es que a ti no te compete eso, tampoco. Por eso es como que ambas posturas danzan entre sí. En cierto modo tú ya estás perdonando sin querer, sin saberlo, porque buscas liberarte de esto. Entonces no es que tú lo pongas en palabras o lo que sea, como diciendo te perdono o lo que sea, o te pido perdón. Es el cargo de conciencia que tienes de ti mismo y todo lo que tiene poder sobre ti energéticamente. Entonces sí, el perdón va más allá de unas simples palabras. Creo que teniendo estas dos posturas y muchas más que hay alrededor de el mundo y de la historia y lo que sea, sí te das cuenta de que mucho tiene que ver tu energía, mucho tiene que ver tu conciencia, mucho tiene que ver quién eres y quién eliges ser al final. Ya había hecho varios videos antes, pero no quise subirlos porque todo se hizo muy personal. Pero al final es parte de los pequeños aprendizajes que he estado teniendo en estos últimos años, estos últimos meses, en esta última temporada en específico, y que han hecho o me han hecho darme cuenta de que las cosas más simples pueden forjar nuestro destino. Así que pues ya
creo que con esto me despido. No iba a ser tan largo el mensaje o lo que sea. Creo que es parte de lo que quería salir, supongo. Y pues nada, yo espero que nos podamos ver en el siguiente video. No olviden suscribirse, compartir este mensaje si lo desean y nos estamos viendo para la próxima. Chao.